Cuando mi hija se casó, nunca mencioné las propiedades costeras de 25 millones de euros que me dejó mi difunto esposo. Menos mal que guardé silencio, porque un mes después, su nuevo esposo apareció con un abogado exigiendo su parte. Pero, él no tenía ni idea de que yo ya sabía quién era en realidad. Si estás leyendo esto, compártelo y cuéntame de dónde eres. Permíteme retroceder a cómo empezó este lío. Hace 2 años. Mi esposo Javier murió de un infarto, dejándome con un imperio inmobiliario en la Costa del Sol. Propiedades en Marbella, Málaga, Nerja, lugares tan impresionantes que te quitan el aliento. Ana siempre había sido la niña de papá, así que cuando trajo a Carlos Navarro a casa la Navidad pasada, no mencioné la herencia. Diré que es instinto maternal. Pero algo en la sonrisa de ese hombre me recordó a un tiburón. Ana estaba radiante de alegría, planeando una boda en la playa para junio. Mamá, Carlos ha pasado por tanto, decía, sosteniéndole la mano por encima de la mesa del comedor. Su primera esposa murió en ese terrible accidente de coche. Por fin está listo para amar de nuevo. Asentía y servía más vino, observando a este supuesto viudo afligido calcular el valor de mi lámpara de araña de Murano. Sabía exactamente quién era Carlos Navarro. La pregunta era si mi hija lo descubriría antes de que fuera demasiado tarde. La boda fue impresionante. Ana estaba radiante con el vestido de su abuela, y Carlos interpretó a la perfección al novio devoto. Durante sus votos, prometió protegerla y cuidarla para siempre. Me sequé los ojos con el pañuelo. No de alegría, sino del esfuerzo que me suponía no levantarme y revelar lo que había descubierto sobre el pasado de mi nuevo yerno. 3 semanas después, Carlos llamó a mi puerta con un maletín y un hombre con un traje caro. Isabel, dijo Carlos con voz melosa. Este es Antonio Ruiz, mi abogado. Necesitamos hablar de sus obligaciones legales. Los invité a mi salón. Les serví café en mi mejor porcelana y esperé. Estos dos no tenían ni idea de que se estaban metiendo en una tela de araña. Como esposo de Ana, empezó Carlos. Tengo derecho a comprender la situación financiera de nuestra familia. Andalucía tiene leyes de comunidad de bienes, lo cual no significa absolutamente nada respecto a mi herencia, interrumpí. Las propiedades me quedaron solo a mí, no a Ana. Ruiz se aclaró la garganta. Señora López, aunque técnicamente tiene razón. Creemos que hay motivos para un acuerdo más equitativo. Abrió su maletín con precisión practicada. El matrimonio de su hija genera ciertas expectativas. Bebí mi café con calma. ¿Qué tipo de expectativas? Seguridad financiera para su futura familia, dijo Carlos. Ana y yo queremos tener hijos. Necesitamos saber que esos niños estarán bien cuidados. La desfachatez era increíble. Este hombre llevaba casado con mi hija exactamente 28 días y ya reclamaba propiedades por valor de 25 millones de euros. Pero mantuve una expresión neutral. Ya veo. ¿Y qué propone exactamente? Royce deslizó un documento por mi mesa de café. Un fideicomiso familiar. Transferirías las propiedades a un fideicomiso, manteniendo el control durante tu vida, pero asegurando una sucesión fluida para Ana y Carlos. Recogí los papeles, examinándolos con la atención de quien lleva 40 años casado con un promotor inmobiliario. Escondida en la jerga legal había una cláusula que otorgaría a Carlos un poder notarial si yo quedara incapacitado. Esto es bastante completo. Dije, necesitaré tiempo para revisarlo con mi abogado. La sonrisa de Carlos se tensó casi imperceptiblemente. Claro, pero Isabel. La familia debe confiar en la familia. Estas propiedades también representan la herencia de Ana. ¿No debería tener alguna garantía? Fue entonces cuando supe con certeza que no se trataba de Ana ni de sus futuros nietos. Se trataba de que Carlos Navarro se hiciera con 25 millones de euros en propiedades inmobiliarias de primera en la Costa del Sol. Lo que no sabía era que ya lo había investigado. Lo que realmente no sabía era que su primera esposa no había muerto en ningún accidente de coche. El investigador privado que había contratado hacía 6 meses había sido minucioso. Miguel Torres no fue barato, pero cuando tu hijo único se enamora de un hombre cuya historia no cuadra, pagas lo que cuesta. El verdadero nombre de Carlos Navarro es César Morales. Me había dicho Miguel en su desordenada oficina de Málaga. Tiene un historial bastante amplio. 3 matrimonios previos, todos con viudas adineradas. Su primera esposa supuestamente murió en un accidente de coche, solo que no hay certificado de defunción. Desapareció tras solicitar el divorcio y alegar que él le había robado de sus cuentas comerciales. El expediente estaba repleto de fotocopias, fraude con tarjetas de crédito, cargos de malversación de fondos que misteriosamente se retiraron, y un patrón de atacar a mujeres vulnerables con patrimonio. Su cambia de nombre cada pocos años, se muda a una nueva provincia, se reinventa. Su hija no es su primera víctima, señora López.
Y no será la última, a menos que alguien lo detenga. Sentado en mi salón, viendo a Carlos realizar su numerito de marido preocupado, me sentí mal al pensar en lo que tenía planeado para Ana. Pero también sentí algo más, la fría satisfacción de saber que tenía todas las de ganar. ¿Sabe qué? Dije, dejando mi café. Creo que esta idea del fideicomiso tiene mérito. Pero me gustaría proponer algunas modificaciones. Ambos hombres se inclinaron hacia adelante con entusiasmo. Primero, quiero una declaración financiera completa de ambos. Bienes, deudas, historial de ingresos de los últimos 5 años. Si vamos a ser socios familiares. Todo debe ser transparente. Observé atentamente el rostro de Carlos. Un músculo se contrajo cerca de su ojo izquierdo. Eso parece invasivo. Dijo Docea que tiene que ver mi historial financiero con tu planificación patrimonial. Todo. Respondí con suavidad. Necesito entender qué tipo de habilidades de gestión financiera aportas. Después de todo, potencialmente estarás supervisando bienes por valor de 25 millones de euros. Ruiz intervino. Señora López, aunque apreciamos su minuciosidad, las finanzas personales del señor Navarro no son relevantes. Son completamente relevantes. Interrumpí. No voy a invertir el trabajo de mi vida en un fideicomiso administrado por alguien cuyo historial financiero no entiendo. Eso sería irresponsable. La sala se quedó en silencio. Casi podía oír cómo Carlos daba vueltas en la cabeza. No podía proporcionar un historial financiero limpio porque el de César Morales era todo menos limpio. Creo que debemos posponer esta conversación, dijo Carlos finalmente. Isabel. Obviamente te sientes abrumada por una decisión tan importante. ¿Por qué no te tomas unas semanas para pensarlo? Oh, no estoy abrumada en absoluto, dije alegremente. De hecho, estoy llena de energía. Es la vez que nadie ha estado más interesado en mis asuntos financieros desde que murió Javier. Me puse de pie, indicando que la reunión había terminado. Haré que mi abogado prepare algunas preguntas preliminares para esa declaración financiera. Nada demasiado invasivo, solo la debida diligencia estándar, ¿entiendes? Después de que se fueran. Me serví una copa generosa de Rioja y llamé a Miguel Torres. Mordieron el anzuelo, le dije. Carlos va a irse ahora. No puede arriesgarse a una verificación de antecedentes financieros. ¿Y tu hija? Miré por la ventana al Mediterráneo, viendo las olas romper contra las rocas. Ana va a estar destrozada. Pero más vale con el corazón roto que muerta. 3 días después, Ana me llamó llorando. Mamá, Carlos se fue. Dijo que necesitaba espacio para pensar en nuestro futuro. Se llevó toda su ropa y su coche y simplemente desapareció. Conduje hasta su piso de inmediato y la encontré acurrucada en el sofá en pijama, agarrando una caja de pañuelos. No, lo entiendo, sollozó. Todo era perfecto. Éramos tan felices. ¿Por qué se iría, sin siquiera hablarme? Me senté a su lado, acariciándole el pelo como solía hacerlo cuando era pequeña y tenía pesadillas. A veces las personas no son quienes creemos que son, cariño. Pero él me quería. Sé que me quería. Dijo que era lo mejor que le había pasado en la vida. Estoy segura de que sí. Dije con dulzura. Pero a veces la gente ama la idea de alguien más que a la persona en sí. Ana se apartó, estudiando mi rostro. ¿Sabes algo sobre Carlos, verdad? Este era el momento que tanto temía. Como le dices a tu hija que su esposo es un delincuente que se casó con ella por dinero, ¿cómo le explicas que has estado investigando al hombre que amaba? Contraté a un investigador privado. Admití, algo sobre Carlos me inquietó desde el principio. Necesitaba saber más sobre sus antecedentes. Ana abrió mucho los ojos. Mamá, ¿cómo pudiste? Eso es una violación de la privacidad. Ana, el verdadero nombre de Carlos es César Morales. Se ha casado 3 veces antes. Siempre con mujeres adineradas. Su primera esposa no murió en un accidente de auto, desapareció después de acusarlo de robo, pero incluso mientras hablaba, pude ver a Ana cerrarse en banda, negándose a aceptar lo que le estaba diciendo. No puedo creer que hayas hecho esto. Susurró. No puedo creer que hayas alejado al hombre que amo con tus sospechas paranoicas. Fue entonces cuando me di cuenta de lo peor de toda esta situación, incluso con pruebas del pasado criminal de Carlos. Ana prefería culparme a mí antes que afrontar la verdad sobre su marido. 3 semanas de silencio. 3 semanas en las que mi hija se negó a hablarme porque me atreví a investigar al hombre que la abandonó. Llamaba y salía él, contestador. Escribía y no contestaba. Pasaba por su piso, veía su coche en el aparcamiento, pero no abría la puerta. Lo peor no era la ley del hielo, era saber que Carlos seguía suelto, probablemente ya buscando a su próxima víctima. Miguel Torres lo había seguido hasta Valencia antes de perderle el rastro. Es bueno desapareciendo. Me había dicho Miguel, dale 6 meses para que se invente una nueva identidad y aparecerá en otra ciudad con otra historia.
Estaba tomando mi café de la mañana cuando sonó el timbre. A través de la mirilla vi a Ana de pie en mi porche. Pero no se parecía a mi hija. Tenía el rostro demacrado, la mirada hundida y había perdido al menos 7 kilos. Ana, abrí la puerta inmediatamente. Cariño, pasa. Pasó junto a mí como un fantasma, acomodándose en mi sofá. Justo donde Carlos había hecho sus exigencias un mes antes. Necesito saberlo todo, dijo sin preámbulos. ¿Sobre Carlos? Sobre lo que descubriste, se me partió el corazón al verla así. Cariño, ¿estás segura de que quieres? Todo. Mamá, necesito entender con qué me casé. Fui a mi estudio y recuperé el expediente de Miguel. Durante las 2 horas siguientes, le repasé a Ana el historial criminal de César Morales, el certificado de defunción falso que había creado para su primera esposa, la anciana gallega, que había perdido sus ahorros de jubilación por su plan de inversiones, la socialite sevillana que casi muere envenenada antes de que sus hijos intervinieran. Iba a más, le expliqué con dulzura. Con cada matrimonio, las apuestas eran más altas. Los métodos más peligrosos. Ana se quedó mirando las fotografías que Miguel había tomado, Carlos entrando en hoteles con otras mujeres, Carlos en cajeros automáticos, sacando dinero de cuentas que no le pertenecían, Carlos reuniéndose con conocidos delincuentes en Barcelona. El hombre con el que me casé no existe, susurró. No, cariño, no existe, pero me sentí tan conectada con él, tan comprendida. ¿Cómo puede alguien fingir ese nivel de intimidad? Me senté a su lado, eligiendo mis palabras, con cuidado, porque esa es su habilidad. Estudia a las mujeres, aprende lo que necesitan oír, se convierte justo en lo que buscan. No eras ingenua, Ana. Fuiste el objetivo de un profesional. Le hablé de las propiedades de papá, dijo de repente, con la voz apenas audible, de la herencia. Pensé que compartíamos nuestras vidas cuando se lo dijiste. En nuestra tercera cita. Estaba hablando de sus sueños de vivir junto al mar, y mencioné que mamá tenía unas hermosas propiedades en la costa. Pensé que estaba siendo romántica. Compartiendo la historia familiar. Las piezas encajaron. Carlos no se había enamorado de Ana para luego descubrir la riqueza de su familia. La había identificado como un objetivo desde el principio. De alguna manera, él sabía del imperio inmobiliario de Javier incluso antes de invitar a Ana a salir. Ana, ¿dónde conociste a Carlos? En el café cerca de mi oficina. Estaba allí todas las mañanas leyendo la sección de finanzas. Empezamos a charlar sobre inversiones y tendencias inmobiliarias. ¿Se acercó él a ti o tú a él? Ella pensó por un momento. Sí. Me felicitó por mi análisis de cartera. Estaba calificando trabajos para mi clase de economía. Dijo que le impresionó una mujer que entendía la dinámica del mercado. Miguel Torres había mencionado que Carlos solía investigar a fondo a sus clientes potenciales antes de contactarlo. Si Ana estuviera calificando trabajos de economía en público, él habría sabido que trabajaba en el mundo académico. A partir de ahí, sería bastante fácil averiguar sobre sus conexiones familiares. Te jugó una mala pasada, dije. Esto no fue casualidad. Ana sabía exactamente quién eras antes de comprarte ese primer café. Ana se derrumbó entonces. No las suaves lágrimas que había derramado por su abandono, sino unos sollozos profundos y desgarradores que parecían salir de su alma. Soy tan estúpida. Jadeó entre sollozos. Tan increíblemente estúpida. No eres estúpida. Eres humana y te enamoraste de alguien que no existe. Cuando por fin dejó de llorar, Ana me miró con una expresión que nunca antes le había visto. Algo duro y decidido había reemplazado la devastación en sus ojos. Mamá, dijo en voz baja, quiero que pague por esto, no solo por lo que me hizo, sino por lo que les ha hecho a otras mujeres, por lo que podría hacerle a la próxima mujer. Cariño, la policía lleva años buscando a César Morales. Si aún no lo han atrapado. Pero sabemos algo que ellos no saben, interrumpió Ana. Sabemos que va a volver, ¿qué te hace pensar eso? Ana sacó su teléfono y me mostró un mensaje de texto que había llegado esa mañana. Ana, he cometido un terrible error. Te amo más que a mi propia vida. Estoy buscando ayuda para mis problemas de compromiso. Por favor, dame otra oportunidad. Te lo explicaré todo. Carlos. Me quedé mirando el mensaje, luego la cara de mi hija. ¿Crees que esto forma parte de un plan mayor? Lo sé, no consiguió lo que buscaba. Mamá.n obtuvo acceso a las propiedades. Hombres como Carlos, no sé, libran así como así de 25 millones de euros. Tenía razón, y de repente comprendí lo que mi hija proponía. ¿Quieres tenderle una trampa? Ana sintió lentamente. Quiero darle exactamente lo que cree que quiere, y luego quiero destruirlo. Para nada. Miguel Torres negó con la cabeza con énfasis. Lo que sugieres es increíblemente peligroso. Este hombre ya ha matado antes. Ana y yo estábamos sentados en la oficina de Miguel, exponiendo nuestro plan para traer a Carlos y reunir pruebas suficientes para arrestarlo.
Tuve que admitir que sonaba a locura cuando lo dijimos en voz alta, pero podría funcionar. Insistió Ana. Cree que estoy desconsolada y desesperada. Si respondo a su mensaje diciéndole que lo perdono, que lo quiero de vuelta, volverá. ¿Y luego qué? Preguntó Miguel. Regresa, se reconcilian y esperan que confiese ser un asesino en serie. La vida real no funciona como la televisión. Señoras, me incliné hacia adelante. Miguel, dijiste que la Guardia Civil lleva años rastreando a César Morales. ¿Qué necesitarían para detenerlo finalmente? Pruebas de un delito en curso. No pueden procesarlo por presuntos asesinatos sin cadáveres. No pueden acusarlo de fraude financiero sin víctimas dispuestas a testificar. La mayoría de sus víctimas anteriores están muertas o demasiado avergonzadas para presentarse, pero si intentó defraudarme, pregunté si documentamos que intenta acceder ilegalmente a mis bienes. Miguel lo consideró. Eso podría funcionar, pero el riesgo vale la pena, interrumpió Ana. Cada día que está libre, busca otra víctima. Otra mujer pasará por lo que yo pasé. Solo que podría no sobrevivir. Miguel estudió a mi hija con un nuevo respeto. Has cambiado, Ana. Hace un mes defendías a este hombre. Ahora quieres meterlo en la cárcel. Hace un mes creías saber quién era. Ahora sé lo que es. La voz de Ana era de acero. Quiero que lo detengan. Pasamos la siguiente hora planeando nuestra estrategia. Ana respondería al mensaje de Carlos, expresándole perdón y anhelando desesperadamente su regreso. Le diría que me sentía fatal por haberlo echado y que quería enmendarlo siguiendo adelante con el fideicomiso. Yo haría el papel de una madre atormentada por la culpa, ansiosa por restaurar la armonía familiar. La clave, explicó Miguel, es conseguir que cometa fraude por escrito o en una grabación. Necesitamos pruebas documentadas de intención delictiva y qué hay de las cámaras ocultas. Sugerí. En España no se admiten sin consentimiento. Pero si Ana lleva un micrófono y participa voluntariamente en la grabación, esa prueba podría usarse. Ana sintió de inmediato. Lo haré, Ana, tenemos que hablar de lo que realmente te estás metiendo. Advirtió Miguel. Tendrás que convencer a un sociópata de que todavía lo amas. Tendrás que dejar que te toque, te bese, te manipule, todo sabiendo lo que les ha hecho a otras mujeres. ¿Estás preparada para ese desgaste psicológico? Mi hija se quedó callada un buen rato, mirando Málaga desde la ventana de Miguel. Mamá, dijo finalmente, cuéntame sobre el primer proyecto inmobiliario de papá, el que casi lo arruina. El cambio de tema me confundió, pero respondí. El complejo de Marbella. Invirtió todo lo que teníamos y el contratista desapareció con el dinero. Perdimos nuestra casa. Tuvimos que mudarnos con la abuela durante 6 meses, pero él la reconstruyó. Ana dijo que no se rindió. Encontró otra salida. Tardó 5 años en recuperarse económicamente. Ana se volvió hacia nosotras. Papá siempre decía que el fracaso solo te derrota si dejas que te defina. Bueno, no voy a dejar que Carlos Navarro me defina. Voy a definirme por cómo reaccione a lo que él hizo. Miguel suspiró. De acuerdo, pero lo haremos a mi manera, con los protocolos de seguridad y respaldo adecuados. Si en algún momento la situación se vuelve peligrosa, cancelamos la operación. Ana le escribió a Carlos esa noche. He estado muy mal sin ti. ¿Podemos hablar? Creo que mamá también quiere disculparse. Su respuesta llegó en cuestión de minutos. Sabía que lo entenderías. Te quiero mucho. Estaré en casa mañana. Hogar. Después de todo lo que había hecho. Después de abandonarla sin dar explicaciones, todavía consideraba su piso su hogar. La arrogancia era impresionante. Esa noche, Ana se quedó en mi casa. Nos quedamos despiertos hasta el amanecer, repasando cada detalle de nuestro plan. Miguel había organizado vigilancia sin identificación fuera del piso de Ana. Ana usaría un micrófono durante todas las interacciones con Carlos. Yo participaría en una reunión grabada donde, con suerte, Carlos se incriminaría a sí mismo, detallando sus planes para el acuerdo de fideicomiso. ¿Estás seguro de esto, cariño? Pregunté mientras veíamos el amanecer sobre el Mediterráneo. Una vez que empecemos esto, no hay vuelta atrás. Ana dio un sorbo a su café pensativa. Mamá, ¿te acuerdas de cuando tenía 12 años y esos niños mayores me acosaban en la escuela? Llegaste a casa llorando todos los días durante un mes. ¿Y qué me dijiste? Sonreí, recordando que los acosadores cuentan con que la gente buena no haga nada. Ganan cuando la gente decente tiene demasiado miedo o es demasiado educada para defenderse. Bueno, dijo Ana, levantándose y alisándose el pelo. Ya me cansé de ser educada. A las 2:47 p.m., el coche de alquiler de Carlos llegó al complejo de apartamentos de Ana. El equipo de vigilancia de Miguel estaba en posición. Ana estaba lista y alerta, y yo estaba apostada en mi coche al otro lado de la calle, viendo a mi hija caer en los brazos de un asesino.
Esto era o lo más valiente que habíamos hecho o lo más estúpido. En unos 30 minutos descubriríamos cuál. A través del auricular de Miguel, escuché a Ana abrir la puerta de su piso. Carlos. Su voz estaba perfectamente calibrada, dolida, pero esperanzada. Enojada, pero comprensiva. Ana, cariño, lo siento mucho. Su voz era exactamente como la recordaba, suave, practicada, devastadoramente sincera. Entré en pánico. Las preguntas de tu madre. La presión financiera. Ya me han hecho daño. Antes, y me aterrorizaba que me volvieran a hacer daño. La manipulación fue magistral. Convirtió su vida criminal en vulnerabilidad, su abandono en autoprotección. Si no supiera lo que sabía, quizá me habría convencido. Te extrañé muchísimo, dijo Ana, y percibí un dolor genuino en su voz. A pesar de todo lo que había aprendido sobre él, una parte de ella amaba de verdad al hombre que creía que era. Yo también te extrañé. Cada día pensaba en nuestra vida juntos, en nuestro futuro. En los hijos que queremos tener. Una pausa. En construir algo hermoso con los recursos de tu familia. Ahí estaba, menos de 5 minutos antes, y ya estaba dirigiendo la conversación hacia mi dinero. Mamá se siente fatal por cómo te trató, dijo Ana, siguiendo nuestro guión, quiere arreglar las cosas. Tu madre solo estaba siendo protectora. Ahora lo entiendo, pero Ana. Tenemos que avanzar con nuestra planificación financiera. Lo he estado pensando mientras estaba fuera y tengo algunas ideas. Apreté el volante con más fuerza. Miguel nos había advertido que Carlos probablemente actuaría rápido esta vez. Había perdido casi un mes y estaría deseando completar su estafa antes de que yo tuviera tiempo de investigar más. ¿Qué clase de ideas?, preguntó Ana. Bueno, la cartera inmobiliaria de tu madre es impresionante, pero no está diversificada. Todas esas propiedades costeras son vulnerables a las fluctuaciones del mercado, las regulaciones ambientales y el cambio climático. Necesita a alguien con experiencia en inversiones que la ayude a reestructurarse. La audacia fue asombrosa. Se estaba posicionando como mi salvador financiero mientras planeaba robarme a ciegas. No. Sé mucho de inversiones, dijo Ana. Pero, eso suena complicado. No complicado, solo estratégico. Podríamos crear una empresa de gestión. Transferir las propiedades a una estructura corporativa para obtener ventajas fiscales. Conozco gente especializada en este tipo de preservación de patrimonio. Apuesto a que sí. Miguel había mencionado que César Morales solía trabajar con una red de delincuentes. Falsos abogados, contadores corruptos, especialistas en documentos falsificados. ¿Mamá mantendría el control?, preguntó Ana. Por supuesto, ella sería la principal beneficiaria, pero estaríamos protegiendo sus bienes para el futuro, para la herencia de nuestros hijos. Hijos. Nuestros hijos. Ya estaba reclamando la propiedad de nietos inexistentes, vinculando su futuro ficticio a mis bienes reales. Quizás deberíamos reunirnos todos, sugirió Ana. Mamá, tú y yo. Para hablar de esto como es debido. Eso es justo lo que esperaba. Que dijeras. ¿Está disponible mañana? La voz de Miguel me resonó en el auricular. Va demasiado rápido. Le parece urgente. Le susurré, sabe que estoy empezando a sospechar. Quiere cerrar el trato antes de que investigue más. Mañana. Podría ser demasiado pronto, decía Ana. Mamá está muy disgustada por haberte echado. Puede que necesite más tiempo para. Ana, la voz de Carlos había cambiado, volviéndose más intensa. Necesito que entiendas algo. Tu madre tiene más de 25 millones de euros en bienes, y es vulnerable. Una mujer soltera de su edad, aislada, tomando decisiones emocionales. Hay gente que se aprovecha de situaciones como esta. La proyección era extraordinaria. Se describía a sí mismo mientras se posicionaba como su protector. ¿Qué estás diciendo? Digo que necesita que su familia la cuide. Orientación profesional, protección legal. Si esperamos demasiado, si la dejamos tomar decisiones mientras está emocionalmente comprometida, podría perderlo todo. ¿Crees que alguien intentaría aprovecharse de ella? Ana, las viudas adineradas son el blanco, estafadores, depredadores financieros. Incluso familiares que quieren impugnar testamentos o manipular decisiones sobre herencias. Tenemos que adelantarnos a esto. Casi me reí. César Morales le estaba advirtiendo a mi hija sobre César Morales. Me estás asustando, dijo Ana, y no tuvo que fingir miedo en su voz. No pretendo asustarte, pretendo protegerte. Protegerlos a ambos, pero tenemos que actuar con decisión. Hubo una larga pausa. Me imaginé a Ana pareciendo considerar sus palabras, haciéndole creer que su urgencia estaba funcionando. De acuerdo, dijo finalmente. Déjame llamar a mamá esta noche, a ver si puede reunirse con nosotros mañana por la noche. Perfecto. Y Ana, no menciones los detalles de lo que hablamos. Solo dile que he vuelto.
que nos hemos reconciliado y que me gustaría disculparme por mi comportamiento, que no debería mencionar las ideas de inversión, porque querrá investigarlas, quizá consultar con sus propios asesores financieros. No necesitamos interferencias externas que compliquen las cosas. Interferencia externa. Se refería a una supervisión legítima que expondría sus intenciones criminales. Carlos, dijo Ana con cuidado. Son decisiones importantes. ¿No debería mamá tener asesoramiento profesional? Tendrá asesoramiento profesional. El mío. Ana. Tengo un MBA del Yale Business School, 15 años de experiencia en gestión de patrimonios. No soy un aficionado que intente aprovecharse de tu familia, excepto que no era Carlos Navarro, con un MBA del IE. Era César Morales, un desertor del instituto con antecedentes penales que abarcan 3 provincias. La voz de Miguel me resonó de nuevo en el oído. Estamos consiguiendo buen material. Está construyendo un caso de fraude en tiempo real. Después de que Carlos salió del piso de Ana, conduje a casa para prepararme para la reunión de mañana. Esta sería la actuación de mi vida. Interpretar a una viuda vulnerable, ansiosa por confiar en su yerno, mientras grababa en secreto cada palabra de su propuesta criminal. Esa noche, Ana vino a mi casa para nuestra última sesión de estrategia. ¿Cómo te sentiste?, pregunté. ¿Volverlo a ver? Ana se quedó callada un momento. ¿Cómo hablar con un desconocido con la cara de mi marido? Todo lo que decía, cada gesto, cada expresión. No dejaba de pensar en lo calculado que era todo, en cómo me estudiaba para aprender exactamente cómo manipularme. ¿Estás lista para mañana?, asintió. Quiero oírlo decirlo. Mamá, quiero oírlo admitir que esto nunca se trató de amor, que solo fui una víctima, una forma de sacarte el dinero. Cariño, los sociópatas no admiten esas cosas. Justifican, racionalizan, reescriben la historia para convertirse en el héroe. Ana me miró con ojos que habían envejecido años en el último mes. Entonces quiero escuchar sus justificaciones. Quiero entender cómo alguien se convierte en esa clase de monstruo. Mañana decidiría si éramos brillantes o insensatos, si atraparíamos a un depredador o nos convertiríamos en sus próximas víctimas. De cualquier manera, ya era demasiado tarde para echarse atrás. Carlos llegó a mi casa con flores y su sonrisa más encantadora. Si no hubiera sabido lo que sabía, el gesto me habría conmovido. En cambio, me sentí mal viéndolo actuar como un yerno arrepentido. Isabel, dijo, abrazándome con cariño. Te debo una disculpa tremenda. No hace falta, respondí, aceptando las flores con amabilidad. Entiendo que, di la impresión de ser intrusiva, una madre protegiendo a su hija. Quizás con demasiada agresividad estabas haciendo lo que cualquier buena madre haría. Lo respeto. Ana le apretó la mano, interpretando su papel a la perfección. Le dije a Carlos lo mal que te sentías por causar problemas entre nosotros. Sí que me sentí fatal, mentí con suavidad, indicándoles que se sentaran. Solo quiero que mi hija sea feliz. Dedicamos 15 minutos a charlas informales, sus viajes durante nuestra separación, cuánto había extrañado a Ana, su entusiasmo por reconstruir nuestra relación familiar. Serví vino y queso, haciendo de anfitriona amable, mientras el equipo de grabación de Miguel captaba cada palabra. Finalmente, Carlos derivó la conversación hacia donde todos sabíamos que iba. Isabel, espero que me perdones mi franqueza, pero he estado pensando en tu situación con la planificación patrimonial. Bueno, sí, como esposo de Ana. Siento la responsabilidad de ayudar a garantizar su seguridad futura y, francamente, me preocupan algunas vulnerabilidades en tu estructura patrimonial actual. Me incliné hacia adelante con aparente interés. ¿Qué tipo de vulnerabilidades? Carlos sacó una carpeta de cuero. Felicitaciones por su actuación. Tus propiedades inmobiliarias son considerables, pero no están protegidas de posibles desafíos legales, cambios en las obligaciones fiscales, ni volatilidad del mercado. Una sola demanda, un cambio regulatorio que afecta al desarrollo costero, incluso un desastre natural, podrían afectar significativamente el valor de la cartera. Su análisis era bastante sofisticado. Independientemente de lo que César Morales fuese, era evidente que se había formado en inversiones inmobiliarias. ¿Qué me recomienda?, pregunté. Una reestructuración integral. Estableceríamos una sociedad limitada familiar, transferiríamos las propiedades a una entidad corporativa protectora e implementaríamos estrategias fiscales sofisticadas que podrían ahorrarte millones en impuestos sucesorios. Ana intervino. Eso suena complicado. ¿Mamá perdería el control de sus propiedades? Para nada, le aseguró Carlos. Isabel seguiría siendo la socia gerente con plena autoridad para tomar decisiones, pero crearíamos protecciones legales que blindarían los activos de futuras amenazas. ¿Qué tipo de amenazas?, pregunté. La expresión de Carlos se tornó seria. Isabel, las mujeres en tu posición son blanco constante. Asesores financieros que cobran honorarios excesivos.
parientes lejanos que podrían impugnar tu testamento, incluso posibles parejas románticas que podrían manipularte para que tomes malas decisiones. La ironía era asombrosa. Estaba describiendo su propio comportamiento delictivo mientras se presentaba. Como mi protector. Es aterrador, dije. ¿Cómo? Me protegería esta estructura societaria, creando barreras legales entre tu vulnerabilidad personal y tus activos. Las propiedades serían propiedad de la sociedad, gestionadas según un acuerdo operativo formal que no podría modificarse mediante manipulación emocional ni coerción. ¿Pero quiénes serían mis socios en este acuerdo? Sonrió Carlos. Mi familia. Por supuesto. Ana como tu heredera principal y yo como alguien con la experiencia para ayudarte a gestionar las inversiones profesionalmente. Ahí estaba. Quería ser mi socio legal en un imperio inmobiliario de 25 millones de euros. ¿Qué porcentaje de la sociedad tendríamos cada uno? Pregunté. Bueno, tú mantendrías el control mayoritario, quizás el 60%, Ana tendría el 35% como tu heredera. Y yo tomaría una pequeña participación en la gestión, quizás el 5%, lo justo para darme la autoridad legal para implementar estrategias de protección. El 5% de 25 millones de euros eran 1,25 millones, además como socio director. Probablemente se encargaría de pagarse a sí mismo unos honorarios de gestión considerables. Esta es una decisión importante, dije pensativo. Tendría que consultar con mis abogados. Claro, pero Isabel, te recomiendo actuar con relativa rapidez. Cuanto más esperes, más expuesta estarás a posibles amenazas. ¿En qué plazo estás pensando? Carlos intercambió una mirada con Ana. La verdad es que me gustaría tener el papeleo listo en el próximo mes. Tengo contactos en planificación patrimonial que podrían agilizar el proceso legal, seguro que sí. Miguel me había explicado que delincuentes como César solían trabajar con redes de profesionales corruptos capaces de crear documentos fraudulentos convincentes. Un mes parece rápido, dije. La protección justifica la urgencia, insistió Carlos. Isabel, cada día que te demores es un día más en que alguien podría ponerte en la mira. Cada día tus bienes siguen siendo vulnerables. Ana intervino en el momento justo. Mamá, lo que dice Carlos tiene sentido. Papá siempre decía que eras demasiado confiada con las finanzas. Mentira. Javier había elogiado a menudo mi instinto empresarial. Pero era justo lo que Carlos quería oír. Tu padre era sabio, dijo Carlos con solemnidad. Entendía que la riqueza requiere protección, no solo acumulación, durante la siguiente hora. Carlos expuso su visión para la reestructuración de mi patrimonio. Habló con conocimiento de causa sobre estrategias fiscales, protección de responsabilidad civil y diversificación de inversiones, si realmente fuera un asesor financiero legítimo. Sus sugerencias podrían haber sido valiosas, pero no lo era, y su verdadero plan no era proteger mis bienes, era robarlos. Al final de la velada, Carlos hizo su discurso de cierre. Isabel, quiero que sepas que considero esto más que un acuerdo comercial. Lo veo como mi oportunidad de honrar el legado de Javier protegiendo lo que construyó para asegurar que su arduo trabajo no solo te beneficia a ti, sino también a Ana y a tus futuros nietos. Me conmueve mucho esa opinión, respondí. Entonces procederás con la estructura de la sociedad. Hice una pausa. Como si me costara decidir. Necesito unos días para pensarlo y me gustaría revisar los documentos específicos antes de firmar nada, claro. Pero Isabel, la voz de Carlos tenía un matiz de urgencia. Por favor, no te demores demasiado. El tiempo no está de nuestra parte cuando se trata de protección de bienes. Después de que se fueran, me senté en mi salón, mirando las flores que Carlos había traído. Mañana. Miguel entregaría nuestras grabaciones a la Guardia Civil. César Morales acababa de pasar 3 horas detallando su plan para estafar a una viuda por 25 millones de euros. Pero algo me inquietaba. Carlos había sido demasiado sutil, demasiado preparado. Casi como si supiera que lo estaban grabando y quisiera crear pruebas de una planificación financiera legítima en lugar de intenciones delictivas. ¿Y si no le estábamos tendiendo una trampa? ¿Y si él nos estaba tendiendo una trampa? A la mañana siguiente, la llamada de Miguel confirmó mis peores temores. Isabel, tenemos un problema. Le he pasado nuestras grabaciones a mi contacto en la Guardia Civil, y le preocupa que las declaraciones de Carlos sean demasiado limpias, demasiado justificables legalmente. Habló de protección de bienes y planificación patrimonial, pero nunca mencionó explícitamente el fraude ni el robo. Caminé de un lado a otro por la cocina, con el teléfono pegado a la oreja. Así que no lo pillamos. Peor aún, mi contacto cree que Carlos podría saber que lo estaban grabando. Todo lo que dijo podría interpretarse como un consejo financiero legítimo. Se me heló la sangre. ¿Cómo iba a saberlo? Los delincuentes profesionales aprenden a detectar la vigilancia.
la forma en que se apartaba de Ana durante ciertas conversaciones. Cómo modulaba la voz, el lenguaje cuidadoso que usaba. Todo sugiere que estaba al tanto. ¿Qué significa esto para Ana? La pausa de Miguel se alargó demasiado. Significa que podría estar en peligro real. Si Carlos sabe que lo seguimos, si se da cuenta de que Ana trabaja con nosotros. Podría acelerar su cronología. Estaba a punto de responder cuando oí el portazo de mi puerta. Ana irrumpió en la cocina, pálida de terror. Mamá, jadeó. Carlos se ha ido. Su coche no está en mi piso. Le falta la ropa y dejó esto. Me entregó una nota escrita con la pulcra letra de Carlos. Ana, sé lo que tú y tu madre están planeando. Debiste confiar en mí en lugar de traicionarme. Esto no ha terminado, Carlos. La voz de Miguel resonó en el teléfono. ¿Qué pasa? Ya lo ha descubierto, le dije a Miguel. Ha vuelto a desaparecer, pero esta vez está enfadado, preparado una maleta. Ordenó Miguel. Venid los dos a mi despacho inmediatamente. Si César se siente acorralado, va a reaccionar. Y los depredadores acorralados son los más peligrosos. 1 hora después. Estábamos en el despacho de Miguel mientras él coordinaba con la Guardia Civil. El plan había fracasado estrepitosamente. En lugar de reunir pruebas para detener a Carlos, habíamos revelado nuestras intenciones y perdido el factor sorpresa. El problema, explicó la agente Laura Gómez, de la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil, es que César Morales es excepcionalmente bueno desapareciendo cuando la cosa se pone fea. Llevamos 3 años persiguiéndolo y cada vez que nos acercamos desaparece. Pero nos amenazó, protestó Ana. ¿Eso no cuenta para nada? Una nota vaga sobre que esto no ha terminado no es una amenaza creíble ante la ley. Y en realidad no cometió fraude. Solo habló de estrategias de inversión. Sentí la familiar punzada de la injusticia. Una vez más, un hombre que había lastimado a mi familia iba a eludir las consecuencias. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora esperamos, dijo el agente Gómez. Vigilaremos sus finanzas. Estaremos atentos a cualquier intento de acceder a sus cuentas o falsificar documentos, pero a menos que haga otro movimiento, se saldrá con la suya. Ana terminó con amargura. Esa noche, Ana se quedó en mi casa otra vez. Nos sentamos en mi terraza con vistas al Mediterráneo. Ambas absortas en mis pensamientos. Lo siento, mamá, dijo Ana finalmente. Fue idea mía, y ahora está enfadado, y no estamos más cerca de detenerlo. No te disculpes, intentamos hacer lo correcto. Pero ahora sabe que sabemos quién es, y si viene a por nosotros para vengarse, no respondí, porque me preguntaba lo mismo. César Morales había construido su carrera centrándose en mujeres vulnerables. ¿Cómo respondería a las mujeres que intentaran tenderle una trampa? Mi teléfono sonó a las 11:47 p.m. número desconocido. Hola. Hola, Isabel. La voz de Carlos era tranquila, casi agradable. Creo que tenemos que hablar. No voy a reunirme contigo, Carlos, ni César, o como sea que te llames de verdad. Su risa era suave, casi cariñosa. Ay, Isabel, contrataste a un investigador privado, ¿verdad? Qué mujer tan lista. Debería haberte dado más crédito. Ana me hacía señas frenéticamente para que colgara, pero algo en el tono de Carlos me mantuvo en la línea. ¿Qué quieres? Quiero explicarte algo que no entiendes. Algo que tu investigador no te dijo, porque no conoce toda la historia. Sé suficiente. ¿Y tú? ¿Te contó Miguel Torres por qué me fui de Valencia tan repentinamente hace 2 años? Miré a Ana. Miguel había mencionado Valencia, pero no las circunstancias específicas de la partida de Carlos. Te escucho. Había una mujer, Carmen Vega, una viuda adinerada, solitaria, buscando compañía. Una mujer hermosa, de hecho. Me recordó un poco a ti. ¿La mataste? La pregunta salió de repente. ¿Matarla? Carlos parecía genuinamente sorprendido. Isabel, nunca he matado a nadie. No es lo que hago. ¿Y entonces qué pasó con tu primera esposa? Elena, está viva y coleando, vive en Bilbao con su apellido de soltera. Nos divorciamos. Se quedó con la mitad de mis bienes y ambos seguimos adelante de forma caótica. Pero legal, sentí que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. Pero Miguel dijo lo que creía cierto, basándose en información incompleta. Déjame contarte lo que realmente pasó en Valencia. A pesar de que todos mis instintos me gritaban que colgara. Me encontré escuchando. Carmen y yo teníamos una relación. Ella me ayudó con unas inversiones y sí, tuve acceso a sus cuentas. Pero Isabel, ella sabía exactamente lo que estaba pasando. Estaba dispuesta a participar. Eso es imposible. ¿En serio? Carmen tenía 73 años, era muy lista y tenía un MBA de SADE. ¿Crees que podría haber engañado a alguien así si no quería que la engañaran? Ana negaba con la cabeza con fuerza. Pero algo en la voz de Carlos me hizo seguir escuchando. ¿Qué dices?
Digo que las viudas adineradas se sienten solas, Isabel. Se cansan de que sus hijos las traten como criaturas frágiles e indefensas. Quieren aventura, emoción. Alguien que las vea como mujeres vibrantes en lugar de madres mayores. Así que tú le proporcionaste eso. Le di compañía, romance y sí, emoción financiera. Carmen sabía que estaba usando su dinero en inversiones de alto riesgo. También sabía que podría perderlo. Pero durante 18 meses volvió a sentirse viva y cuando lo perdió todo. No lo perdió todo. Perdió 2 millones de euros, lo que representaba aproximadamente el 15% de su patrimonio total. Sus hijos descubrieron nuestra relación. Amenazaron con declararla incompetente y la convencieron de que me denunciara. Me hundí en la silla. Esta no era la historia que Miguel me había contado. ¿Por qué me cuentas esto? Porque creo que tú y yo tenemos más en común de lo que crees. Porque creo que estás tan harta de que te traten como a una anciana, indefensa como Carmen. No estoy indefensa. No, no lo estás. Contrataste a un detective privado, pusiste vigilancia. Grabaste nuestras conversaciones. Ese no es el comportamiento de una mujer indefensa. Es el comportamiento de alguien que toma las riendas de su vida. Carlos, ¿qué quieres de mí? Quiero hacerte una oferta. Una de verdad, no las tonterías que hice ayer para tu hija. Ana me hacía gestos frenéticos para que colgara. Pero no podía, todavía no. ¿Qué clase de oferta? Una sociedad de verdad. Tienes 25 millones de euros en activos que actualmente generan una rentabilidad mínima. Tengo experiencia en inversiones de alto rendimiento y mercados internacionales. Podríamos duplicar tu patrimonio en 2 años. O podría perderlo todo. Podrías. Pero Isabel, ¿cuál es la alternativa? Quedarte con tus propiedades hasta que mueras, dejándoselas a una hija que ya está planeando cómo gastar su herencia. La precisión de esa observación me dolió. Ana había mencionado varias veces que usaría el dinero de la propiedad para viajar, pagar sus préstamos estudiantiles, comprar una casa más grande. Necesito pensarlo, claro, que sí, pero piensa en esto también. Tu hija armó un elaborado plan para tenderme una trampa. Usó un micrófono, me mintió en la cara, traicionó la relación más íntima de su vida. ¿Qué te dice eso de su carácter? Miré a Ana, que me observaba con creciente alarma. ¿Me estaba protegiendo? ¿Lo estaba haciendo? Oh, ¿estaba protegiendo su herencia? Isabel, si mueres mañana, ¿quién se beneficia más de mi ausencia? La línea se cortó. Ana me agarró del brazo. Mamá, por favor. Dime que no te crees nada de lo que dijo. Ya no sé qué creer, te está manipulando. Esto es exactamente lo que hace. Siembra la duda, te hace cuestionar a la gente que realmente se preocupa por ti, pero al mirar a mi hija. Me pregunté cuándo exactamente había empezado a preocuparse más por mi dinero que por mi felicidad. La agente Gómez llegó a los 30 minutos de mi llamada. Pero sus noticias no eran alentadoras. Rastreamos la llamada a un teléfono prepago que ya se había desechado. César está cubriendo bien sus huellas. ¿Y qué hay de lo que dijo? Pregunté. ¿Sobre Carmen Vega? ¿Sobre no matar a nadie? Gómez intercambió una mirada con Miguel Torres. Hemos estado investigando esas afirmaciones. ¿Es complicado? ¿Complicado cómo? Preguntó Miguel a regañadientes. Algo de lo que te dijo parece ser cierto. Carmen Vega está viva. Al principio defendió a Carlos cuando se presentaron los cargos. Sus hijos la presionaron para que presentara cargos. Sentí que la mano de Ana me apretaba más fuerte. Pero la agente Gómez continuó. Eso no lo hace inocente. El abuso financiero a personas mayores a menudo implica una manipulación tan sofisticada que las víctimas defienden a sus abusadores. Carmen Vega perdió 2 millones de euros en inversiones altamente especulativas que Carlos controlaba. Era un MBA de SADE, señalé. Seguramente entendía los riesgos. También era una mujer solitaria de 73 años que había perdido recientemente a su marido. Respondió Gómez con firmeza. Los depredadores se centran en la vulnerabilidad emocional, no solo en los activos financieros. Ana finalmente habló. Mamá, está en tu cabeza. Eso es lo que hace. Te hace dudar de la realidad. Dudar de la gente que intenta protegerte. No estoy dudando de la realidad, espeté. Y de inmediato me sentí mal por mi tono. Solo, intento entender qué está pasando realmente aquí. Mi teléfono volvió a sonar. El mismo número desconocido. No contestes, suplicó Ana. Pero ya estaba presionando aceptar. Hola, Carlos, Isabel, quiero que busques la dirección que te voy a dar. Paseo Marítimo 1247. Nerja, no la busques sin más. Ve allí esta noche. ¿Por qué? ¿Iba a hacer eso? Porque es una de tus propiedades. Y porque Carmen Vega está ahí esperando para contarte su versión de los hechos. La comunicación se cortó. La agente Gómez ya estaba al teléfono pidiendo refuerzos a Nerja. Miguel estaba consultando los registros de la propiedad en su ordenador.
Es legítimo, confirmó Miguel. Paseo Marítimo 1247 es una de las propiedades de Javier, actualmente vacía, anunciada como alquiler vacacional. Obviamente, es una trampa, dijo Ana. Te está trayendo a un lugar apartado. Quizás coincidí. O quizás esté diciendo la verdad sobre Carmen Vega. Mamá, aunque esté ahí, aunque esté viva. Eso no significa que Carlos no sea peligroso. La agente Gómez terminó su llamada por radio. Tendremos unidades posicionadas alrededor de la propiedad en 40 minutos. Si insistes en ir, te proporcionaremos escolta y vigilancia. Me voy, decidí. Entonces voy contigo, dijo Ana de inmediato. No, mi voz era más firme de lo que pretendía. Ana, si esto es peligroso, no te pondré en riesgo. Y si no es peligroso, si Carmen Vega realmente está ahí con información que lo cambia todo, entonces necesito escucharla, sin tu inversión emocional en el resultado. ¿Mi inversión emocional? Mamá. Estoy tratando de protegerte. Sé que lo estás haciendo, pero también estás protegiendo tu herencia. Y necesito entender dónde termina una y dónde comienza la otra. El dolor en los ojos de Ana fue como un golpe físico, pero no me retracté porque en algún momento, de las últimas 24 horas, había comenzado a preguntarme si Carlos podría tener razón sobre las motivaciones de mi hija. El viaje a Nerja duró 90 minutos. Con la agente Gómez en el asiento del copiloto y los vehículos de vigilancia de la Guardia Civil manteniéndose a una distancia prudencial detrás de nosotros. La propiedad era una hermosa casa de 3 habitaciones encaramada en un acantilado con vistas al Mediterráneo, valorada en aproximadamente 4 millones de euros. El coche de alquiler de Carlos estaba en la entrada. Un segundo coche que no reconocí estaba aparcado a su lado. Isabel. Carlos salió de la casa cuando nos detuvimos con las manos visibles y vacías. Gracias por venir. La agente Gómez tenía su arma lista, pero no desenfundada. Señor Navarro, necesito que se quede donde está. Por supuesto. La voz de Carlos era tranquila y respetuosa. Agente. Hay alguien dentro que ha estado esperando para ver a la señora López. No va a pasar. Entonces quizás la señora podría salir. Un momento después, una elegante mujer de cabello plateado salió de la casa. Iba impecablemente vestida, se comportaba con seguridad y no parecía una víctima. Usted debe ser Isabel, dijo, extendiendo la mano. Soy Carmen. Vigue y creo que necesitamos tener una conversación muy sincera sobre César Morales. Carmen Vega no era lo que esperaba. A sus 75 años, era vibrante, elocuente y claramente en pleno uso de sus facultades. Habló con el agente Gómez con la confianza de alguien acostumbrado a tratar con figuras de autoridad. Agente, entiendo sus preocupaciones, pero estoy aquí voluntariamente. El señor Morales me contactó porque consideró que la señora López merecía escuchar toda la verdad sobre nuestra relación. Nos sentamos en el salón de la casa mientras los agentes de la Guardia Civil se posicionaban estratégicamente alrededor de la propiedad. Carmen Vega contó su historia con precisión profesional. Conocí a César hace 2 años en una gala benéfica en Valencia. Acababa de enviudar, me sentía sola, francamente aburrida de las limitaciones que todos esperaban que aceptara. Mis hijos querían que vendiera mi casa, me mudara a una residencia de ancianos, pasara mis días jugando a las cartas y viendo telenovelas. ¿Cómo evolucionó su relación con Carlos? Pregunté, despacio, con cuidado. Era encantador, sí, pero también inteligente y experto en inversiones. Cuando sugirió algunas estrategias de inversión alternativas, me intrigó. ¿Sabías que estaba usando tu dinero para inversiones de alto riesgo? Isabel. Tengo un MBA de SADE y 40 años de experiencia empresarial. Por supuesto que lo sabía. También sabía que podría perder dinero, pero estaba tomando mis propias decisiones sobre mi patrimonio. El agente Gómez se inclinó hacia adelante. Señora Vega, usted perdió 2 millones de euros. Invertí 2 millones de euros en oportunidades de alto riesgo y alta rentabilidad. Corrigió Carmen. Algunas de esas inversiones fracasaron. Otras tuvieron un éxito espectacular. ¿Qué quiere decir? Pregunté. Carmen sonrió. Lo que quiero decir es que, mientras perdí 2 millones de euros en algunas inversiones, gané 3,2 millones en otras. Mi cartera total aumentó en 1,2 millones de euros durante mi relación con César. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pero los cargos, comenzó el agente Gómez, se presentaron bajo presión de mis hijos, quienes estaban horrorizados de que su anciana madre estuviera tomando riesgos financieros sin su permiso. Me convencieron de que César me había manipulado, de que era víctima de maltrato a personas mayores. Y ahora he tenido 2 años para reflexionar sobre lo que realmente sucedió.
y me he dado cuenta de que las personas más manipuladoras en mi vida no fueron el hombre que me trató como una adulta competente, sino los niños que no pudieron aceptar que su madre fuera capaz de tomar sus propias decisiones. Sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies otra vez. Carmen, ¿estás diciendo que Carlos nunca te defraudó? Digo que César me ofreció participar en oportunidades de inversión que elegí aceptar. Gané más dinero del que perdí. Pero lo más importante, me sentí viva y en control de mi propia vida por primera vez desde que murió mi esposo. Carlos habló por primera vez desde que entramos en la casa. Isabel, quiero ser completamente honesta contigo. No soy una asesora financiera tradicional. No trabajo para bancos ni firmas de inversión. Trabajo de forma independiente, a menudo, con clientes que buscan alternativas a las carteras conservadoras de bajo rendimiento. ¿Qué estás diciendo? Digo que todo lo que tu investigador te dijo sobre mis antecedentes penales es técnicamente correcto. Me han investigado por delitos financieros. Me han acusado de maltrato a personas mayores. Pero nunca me han condenado por nada porque en realidad nunca he cometido fraude. El agente Gómez tomaba notas furiosamente. Señor Morales, ¿estás afirmando que todas tus relaciones anteriores fueron sociedades comerciales consensuadas? Afirmo que las mujeres mayores y adineradas suelen ser mucho más sofisticadas y capaces de lo que sus familias creen. Afirmo que algunas personas están dispuestas a correr riesgos por la posibilidad de obtener ganancias significativas, tanto financieras como personales. Carmen asintió. Isabel, déjame preguntarte algo. ¿Cómo te ha tratado tu familia desde que murió tu esposo? ¿Te han consultado sobre decisiones importantes? ¿Han dado por sentado que necesitabas protección del mundo? ¿Te han hecho sentir que tu valor principal es la herencia que dejarás? Las preguntas me impactaron con fuerza por su precisión. Mi hija me ama, dije, pero mi voz carecía de convicción. Estoy segura de que sí, pero amor y respeto no son lo mismo. ¿Respeta tu criterio, tu autonomía, tu derecho a arriesgar tu vida y tu dinero? Pensé en la reacción de Ana ante Carlos, en su inmediata suposición de que necesitaba protección. Pensé en cómo había hablado de mis propiedades como su herencia. Pensé en la rapidez con la que había accedido a instalar vigilancia, sin considerar que yo podría ser capaz de manejar la situación yo misma. ¿Qué propones exactamente? Le pregunté a Carlos. Una auténtica sociedad. Tú aportas el capital. Yo te ofrezco mi experiencia y acceso a oportunidades que tus asesores tradicionales jamás recomendarían. Dividimos las ganancias según una fórmula predeterminada. Tú mantienes el control de tu residencia principal y suficiente liquidez para garantizar tu seguridad. Carlos miró a Carmen, quien sonrió alentadoramente. Isabel, no te voy a mentir. Te encuentro atractiva e interesante, pero el romance no forma parte del acuerdo comercial. Si ser ya algo personal entre nosotros se desarrolla de forma natural, sin presiones financieras. Miré a la agente Gómez. ¿Es legal? Cerró su cuaderno a regañadientes. Si ambas partes son adultos competentes que firman un acuerdo comercial voluntario con plena divulgación de los riesgos, entonces sí, es legal. Aunque la Guardia Civil lo ha estado investigando, investigamos a mucha gente a la que nunca acusamos. Investigar no implica culpabilidad. Carmen se puso de pie. Isabel, vuelvo a Valencia mañana. Pero quiero que tengas mi información de contacto. Si deseáis trabajar con César, con gusto te serviré de referencia o simplemente como alguien que entiende lo que es ser tratada como incapaz por personas que dicen quererte. Mientras nos preparábamos para irnos, Carlos me entregó una tarjeta de visita con solo un número de teléfono. Piénsalo, Isabel. Pero no lo pienses demasiado. Oportunidades como esta no esperan la aprobación familiar. El viaje de regreso a Málaga fue silencioso. La agente Gómez parecía absorta en sus pensamientos, y yo estaba procesando todo lo que había oído. Por fin, habló. Señora López. Tengo que preguntarte, ¿en serio lo estás considerando? No lo sé, respondí con sinceridad, pero definitivamente estoy considerando la posibilidad de que todos los demás hayan estado tomando decisiones por mí en lugar de conmigo. Ana me esperaba en la entrada cuando regresamos, con el rostro tenso por la ansiedad y la ira. ¿Cómo? ¿Pudiste ir allí sin mí? Preguntó antes de que me bajara del coche. ¿Cómo pudiste ponerte en ese peligro? No corrí peligro. Te reuniste con un delincuente en un lugar remoto. Mamá, ¿en qué estabas pensando? Intervino el agente Gómez, señorita López. Su madre estuvo bajo protección de la Guardia Civil todo el tiempo, y debo decirle que la reunión planteó algunas preguntas interesantes sobre la situación delictiva real del señor Morales. ¿Qué quiere decir? Le expliqué lo de Carmen Vega, su participación voluntaria en inversiones de alto riesgo, sus ganancias financieras en lugar de pérdidas. La expresión de Ana se tornó cada vez más incrédula. Mamá, no te lo estás creyendo en serio.
Me estoy cuestionando seriamente mis creencias sobre muchas cosas. Te están manipulando. ¿No lo ves? Todo esto de Carmen Vega probablemente sea una trampa elaborada. Anand dije, el agente Gómez, verificó la identidad de Carmen. Habló con la policía de Valencia. Todo lo que nos dijo Carmen es cierto. Ana se volvió hacia el agente Gómez con desesperación. No puede permitir que haga esto. No puede permitir que este delincuente tenga a mi madre en la mira. Señorita López, no puedo impedir que los adultos competentes tomen sus propias decisiones financieras. Aunque crea que son imprudentes, no es competente. Está de duelo. Se siente sola. Le están manipulando. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una presencia física. Ana se dio cuenta de lo que había dicho y se tapó la boca con la mano, pero ya era demasiado tarde. ¿No soy competente?, pregunté en voz baja. Mamá, no quise decir. Sí. Sí, eso es exactamente lo que dijeron los hijos de Carmen Vega sobre ella. Eso es exactamente lo que Carlos me advirtió que dirías si no hacía lo que querías. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. Mamá, por favor. Estoy intentando protegerte. No, Ana. Estás intentando controlarme. Hay una diferencia. Entré en mi casa, dejando a Ana parada en la entrada. Dentro, me serví una copa grande de Rioja y me senté en la terraza a contemplar la puesta de sol sobre el Mediterráneo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Carlos. Mañana vuelo a Dubái para una reunión de inversión. Si te interesa ser socio, avísame antes de medianoche. De lo contrario, daré por sentado que has decidido ir a lo seguro. Dubái, al otro lado del mundo. Lejos de la vigilancia de la Guardia Civil y la interferencia familiar. A las 23:47, 13 minutos antes de la fecha límite de Carlos, tomé mi decisión. Le respondí, estaré listo por la mañana. Entonces llamé a mi abogado y tramité un poder notarial que le permitiría a Ana manejar mis asuntos si algo me sucedía. No porque pensara que algo pasaría, sino porque finalmente entendí la diferencia entre una precaución razonable y un miedo paralizante. A las 6 a.m., un sedán negro me recogió. Carlos estaba en el asiento del copiloto, luciendo elegante con un traje a medida. ¿Estás segura de esto, Isabel? Estoy segura de tomar el control de mi propia vida, respondí. Todo lo demás lo resolveremos sobre la marcha. Mientras conducíamos hacia el aeropuerto, pensé en Ana, probablemente acabando de despertar, y descubrir que me había ido. Pensé en el agente Gómez, quien estaría frustrado, pero al final lo aceptaría. Pensé en mi vida cómoda, predecible y segura que me había estado asfixiando lentamente. Y pensé en la pregunta de Carmen Vega, ¿realmente me respetaban las personas que decían amarme? La respuesta, me di cuenta, era no. Pero tal vez eso estaba a punto de cambiar. 3 meses después, volví de Asia con una cartera de 35 millones de euros y un bronceado intenso tras nuestro fin de semana en Bali. Ana me recibió en el aeropuerto. Su rostro era una mezcla de alivio y reproche. Tenía miedo de que te hubiera pasado algo, dijo, abrazándome con fuerza. Sí que me pasó algo, respondí. Recordé quién era antes de que todos decidieran que era demasiado mayor y frágil para vivir mi propia vida. Carlos y yo no éramos pareja. Éramos socios comerciales que descubrimos que formábamos un excelente equipo. Él tenía la experiencia y los contactos, yo el capital y el criterio empresarial. Juntos habíamos creado algo que ninguno de los dos habría logrado solo. Sigo sin confiar en él, dijo Ana, mientras conducíamos de vuelta a casa. No tienes que confiar en él, respondí. Solo tienes que confiar en mí, y por primera vez en años. Confié plenamente en mí misma. Había asumido el mayor riesgo de mi vida y había ganado, no solo económicamente, sino también personalmente. Había recuperado mi derecho a tomar mis propias decisiones, mis propios errores y mis propios éxitos. A los 68, por fin aprendí. La lección más importante de todas, la única persona que necesita aprobar tu vida, eres tú. Gracias por leer. No olvides compartir y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.